Entonces, pregunto, ¿Jesús a qué le dio mayor importancia? ¿A la iglesia o a los discípulos? A los discípulos. Hoy los pastores, no quiero ofender a nadie, pero hay pastores que se tiran 6 meses, 1 año, 2 años en levantar un templo. Pero escúchenme, ellos no tienen problemas con vaciar mezcla, con hacer cemento, con estar de día, de tarde y noche. No hay problema para construir una pared, para construir una placa. Y usted invierte más tiempo en la construcción, o sea, de un templo que en la construcción de discípulos. Se acabaron los amenes, nadie dijo amén, nadie dijo gloria a Dios. El pastor sí tiene ganas de levantarse a las 8 de la mañana y levantar 5 bloques, 10 bloques, pintar, pero nunca tiene la capacidad de levantar líderes, discípulos y entrenarlos y capacitarlos. El hombre de Dios y el pastor no fue creado para batir mezcla, fue creado para batir corazones y mentalidades de seres humanos. El hombre de Dios no fue creado para levantar bloques, fue levantar discípulos. Porque el ámbito natural es más fácil que el ámbito espiritual. Entonces Dios no nos mandó a hacer bloques, Dios no nos mandó a hacer mezcla, Dios no nos mandó a hacer construcciones, Dios nos mandó a hacer discípulos. Y el diablo nos ha colocado cargas de que levantemos templos en vez de levantar construcciones de discípulos. Todo el tiempo que usted invierte a una construcción de iglesia debería de invertirse a discípulos si su iglesia estuviera más grande. Pero el problema es que nosotros no queremos invertir en seres humanos. Vamos a poner el ejemplo. ¿Qué hizo Jesucristo? Pastor, ¿qué hizo Jesús? ¿Usted vio a Jesús haciendo templos? Vamos, alguien diga, uy. ¿Usted vio a Jesús batiendo mezcla? ¿Usted ve a Jesús levantando paredes? ¿Usted ve a Jesús recolectando ofrendas para levantar mezcla, harina, cemento, varillas? ¿Usted ve a Jesús levantando una sola iglesia? No. ¿Y por qué nosotros hacemos las cosas incorrectas? Vamos, digan amén, gloria a Dios. Me dormí, ya me fui, aquí estoy. ¿Dónde estoy? Porque nosotros estamos mal. Sí nos han enseñado a construir iglesias, pero no nos han enseñado a ser discípulos. Y cuando Cristo muere y resucita, la primera instrucción que es: y vayan a todo el mundo y hagan discípulos. No digo vayan y hagan iglesias. Y nosotros estamos más preocupados en hacer un templo que en hacer un discípulo. Yo quiero que escriba, por favor. Mi sabiduría y mi revelación y mi importancia no es hacer iglesias, es hacer discípulos. Y son discípulos los que terminarán haciendo tu iglesia, pero no usted. Son tus discípulos los que terminarán haciendo tu iglesia, no usted. Jesucristo no hizo ninguna iglesia, pero Pedro era su discípulo. ¿Quién hizo la primera iglesia? Pedro. Pero no la hizo Jesús. ¿Quién va a hacer tu iglesia? Tus discípulos. ¿Quién va a construir tu templo? Tus discípulos. Y usted como pastor, ¿usted qué va a hacer? Construir discípulos, construir líderes, entrenar seres humanos. Y cuando nosotros los entrenemos, nuestra vida va a cambiar. Todos los seguidores del pastor, pongan atención y escriban. Aprendan, porque yo no voy a ir y usted se va a quedar aquí. Y usted tiene que aprender para el día de mañana crecer, avanzar y desarrollar lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Me dicen amén conmigo? Entonces levanten su mano todos y digan: mi prioridad número 1 es hacer discípulos. Mi niveles más grandes de mi iglesia no es un culto, es escuelas ministeriales, escuelas de entrenamiento. Yo soy un hombre que me dedico mucho tiempo en entrenar gente, discipular gente. Los cultos ya no los hago yo casi, los servicios los hacen mis discípulos. Porque un culto no se entrena gente, en un culto se motiva a la gente. Y es en la escuela donde se entrena gente, donde se prepara gente. Entonces yo me encanta entrenar, capacitar. Y el culto no es eso. Escriban: un culto mantiene a la gente. Solo es eso. Un culto que mantiene a la gente. O sea, en una palabra, culto es un nivel de mantenimiento, pero no es un nivel de discipulado ni de entrenamiento. Entonces, un líder no ocupa entrenamiento, no ocupa que lo mantenga, no ocupa mantenimiento. Un líder ocupa entrenamiento. ¿Me expliqué o no? En un culto, ¿qué recibimos? Mantenimiento. En un discipulado que ocupamos, ¿qué recibimos? Entrenamiento. Entonces nosotros ocupamos entrenar a nuestra gente, entrenar a nuestros líderes. Yo entreno a toda la gente, son mis discípulos. Desde alguien que contesta un teléfono, yo le digo cómo contestar el teléfono. Desde alguien que está en secretaria, yo le digo cómo ser una secretaria. A todo mi equipo de mi iglesia, yo tengo 18 trabajadores en mi iglesia a tiempo completo. Gente de la alabanza, gente de líderes, gente que son pastores, evangelistas. 18 personas que yo les pago por semana, porque nuestra iglesia es una iglesia grande, pero nuestro enfoque todo el tiempo es entrenar, capacitar. Usted no puede reñir a alguien porque hizo algo mal si usted primero no le enseñó.
Usted tiene que enseñarle. Usted tiene que hacerlo su discípulo en todas las áreas. Pastores que están aquí, dediquen más tiempo en sus discipulados que en sus predicaciones y verá que tendrá mejores resultados. Porque al final son tus discípulos que harán crecer tu iglesia. Son tus discípulos que multiplicarán tu congregación. Son tus discípulos los que harán lo que tú les has enseñado a ellos. Pero si no tenemos discípulos, escúcheme, si no tenemos discípulos, es en vano todo lo que nosotros estamos haciendo. Imagínese, pastor de Hidalgo, que usted no tenga ningún discípulo, levantó una iglesia de 5,000, se muere mañana usted, se acabó la iglesia. No hay quien lo va a seguir, porque no hay discípulos. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener discípulos a nuestro alrededor, entrenarlos y capacitarlos. Esa es una mentalidad apostólica. La mentalidad pastoral es nunca hacer discípulos. Él hace todo. El pastor canta, el pastor predica, el pastor ora, el pastor visita a los enfermos, el pastor va a todas partes, el pastor entierra muertos, el pastor resucita muertos, el pastor da la bienvenida a los niños que están naciendo, el pastor hace confirmación, el pastor hace bautizo, el pastor hace todo, pero nunca busca a Dios, porque está ocupado en todo menos en buscar a Dios. Y el apóstol no hace quinceañera, ni hace boda, ni hace una cosa, ni hace otra. El apóstol está buscando a Dios para que Dios le dé revelación y traer una revelación nueva, trayendo una mentalidad diferente. Son mentalidades totalmente diferentes. ¿Pueden decir amén conmigo? Alguien da un aplauso y dice: necesito una revelación apostólica que me cambie, que me bendiga, que me transicione al nivel que Dios quiere. Entonces quiero que escriban. Número 1, escríbanlo para que aprendan. El verdadero apóstol es un custodio de lo sobrenatural. El verdadero apóstol es un custodio de lo sobrenatural. ¿Qué significa eso? Que el que tiene el llamado apostólico siempre está buscando milagros, poder, fe, sobrenaturalidad. Ese es un custodio, es como un policía que está resguardando lo sobrenatural, está resguardando el poder. Cuando alguien tiene esa mentalidad apostólica, es milagros, sanidades. Escuche, esa es la mentalidad apostólica. Un pastor no le importa si hay milagros o no hay milagros, él está contento. No le importa si hay liberaciones o no hay liberaciones, él está contento. No le importa si hay fe o no hay fe, él está contento. En otras palabras, un pastor tiene una mentalidad. No hablo de la persona, hablo del ministerio pastoral. Para que no piense que estoy hablando de una persona, estoy hablando del ministerio pastoral. El ministerio pastoral siempre es muy conformista. El ministerio apostólico siempre es muy desafiante. Quiere más, nunca está conforme, siempre quiere más. Cuando tiene 20 miembros dice: yo quiero 100. Y cuando llegas a 100 dice: yo quiero 200. Y cuando tiene 200 dice: yo quiero 500. Esa es la mentalidad apostólica. La mentalidad pastoral es que es la voluntad de Dios que nosotros solamente tengamos 30. Esa es la mentalidad pastoral. La mentalidad pastoral es: ¿para qué buscamos más? Con eso estamos bien. La mentalidad pastoral es: ¿será que Dios nos llamó para solamente pastorear 50? Pero habrá otros hombres que pastorearán 1000. No. Dios nos mandó a pastorear multitudes a todos. Pero el ministerio pastoral siempre es muy conformista. ¿Cómo es el ministerio pastoral? Conformista. Entonces el apóstol es un custodio de lo sobrenatural. Siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere alcanzar más, siempre tiene meta, siempre tiene propósito. Esa es la mentalidad apostólica. ¿Me dicen amén conmigo? A lo mejor usted es apóstol, tiene un ministerio apostólico y ni cuenta se había dado. Por eso es que usted nunca se está contento, usted nunca está quieto, siempre está haciendo una cosa, siempre está haciendo otra cosa, porque esa es una mentalidad apostólica y es el ministerio apostólico. ¿Están entendiendo conmigo? Ok, número 2. El apóstol, escriba, el apóstol tiene las llaves del reino y de la revelación. Un apóstol siempre tiene palabra fresca, palabra nueva, tiene revelación continua. Un pastor no, el oficio, estoy hablando del oficio de los dos. ¿Estamos de acuerdo conmigo? Estoy hablando del ministerio, no de la persona. Digan ministerio. Una vez más digan ministerio. Entonces el ministerio del apóstol tiene las llaves del reino y de la revelación. Número 3. El apóstol tiene el poder para hacer una transferencia de riquezas. Alguien diga amén. Cuando usted vea a un apóstol, usted diga: ese hombre tiene el poder que me va a empujar a mí para irme a finanzas más grandes. El apóstol siempre va a hacer rompimientos financieros. El apóstol siempre está inducido por Dios para que la iglesia sea bendecida, sea próspera. El pastor no le importa eso. ¿Entendieron esto? Miren, cuando un hombre o una mujer tiene ministerio pastoral, hasta pena le da vergüenza pedir una ofrenda, porque no quiere incomodar a nadie, porque él no tiene rompimiento financiero.
Pero cuando uno tiene llamado apostólico, uno empieza a hacer decretos. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Yo empiezo a profetizar prosperidad, porque el apóstol tiene la unción para hacer transferencias de riquezas. Alguien pone un aplauso al Señor. ¿Quiere ser próspero? Nos ocupamos en esa mentalidad apostólica. Número 4. El apóstol siempre tiene el consejo de Dios. El apóstol siempre tiene un consejo de Dios para ti. El pastor a veces dice: híjole, no sé qué hacer, oremos. ¿Han escuchado usted le pide un consejo al pastor? Y dice: vamos a orar. Pero se pasa 2 años orando y nunca te dio un consejo. Vamos a orar. ¿Han escuchado esa palabra? Pastor, no sé qué hacer, vamos a orar. Entonces el pastor nunca sabe qué decir, porque no tiene la autoridad para direccionar a una persona en el momento de una situación difícil. Pero cuando tú vas a un apóstol y le pides un consejo, el apóstol dice: haz esto y haz esto. Te va a dar la guía, lo que tienes que hacer para que tu vida vaya a otro nivel. Por eso a nosotros nos conviene siempre dirigirnos por una autoridad apostólica, porque el apóstol te va a direccionar y te va a dar un consejo sabio que tú necesitas escuchar. ¿Me dicen amén conmigo? Llámele a una persona que tiene oficio pastoral y usted dígale lo que usted quiera. Pastor, dice que me gusta una muchacha, me quiero casar. Y él te va a decir: vamos a orar. Toda su respuesta es: vamos a orar. Y no es malo, porque ese es su oficio. Pero cuando tú le dices a un apóstol, el apóstol te va a decir: ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de ella? ¿Cómo tú te ves y cómo te ve ella? Y el apóstol te va a dar otra dirección diferente, porque el apóstol tiene el consejo de Dios. ¿Lo están entendiendo conmigo? Número que sigue. Un apóstol escribe, tiene el poder del rompimiento continuo. Un apóstol tiene el poder del rompimiento continuo. Apóstol Eduardo tiene que aprender todo eso. Siempre. ¿Qué es lo que hace un apóstol? Un apóstol, cuando va a una ciudad, lo que ese apóstol hace es rompimientos sobrenaturales. Lo que no podía hacer en 5 años, lo va a hacer en 1 año. Lo que no puede hacer en 1 año, lo va a hacer en 1 mes. O sea, el apóstol te va a traer un rompimiento, y ese rompimiento va a crear una aceleración. Escúcheme. El hecho de que yo esté aquí, probablemente usted solamente está escuchando un mensaje, pero en el ámbito espiritual está viendo rompimiento. Y ese rompimiento produce una aceleración, produce un crecimiento, produce una multiplicación, porque no está aquí una mentalidad pastoral, está aquí una mentalidad apostólica. Entonces tu negocio va a crecer, tu iglesia va a crecer, tu casa de paz va a crecer, tu finanza va a crecer, tu familia va a avanzar, porque el apóstol lo que él hace, y su comisión primaria, es traer el rompimiento. Cuando tu iglesia no crezca, usted diga a un apóstol: ve a mi iglesia, solo haz una oración, y una oración es suficiente para que esa iglesia crezca y vaya a otro nivel. Pero la gente se nos invita a predicar, pero no es nuestra función, no es predicar. Nuestra función es crear rompimientos. Un pastor no tiene ese poder de un rompimiento, lo tiene un apóstol. El domingo pasado fue una iglesia que tenía 14 miembros y solo fui y me paré 15 minutos y lloré, hice un decreto creyendo en un poder de rompimiento, porque es el apóstol el que tiene ese poder de rompimiento. Si ustedes son pastores y su iglesia no está creciendo, invite a un apóstol y diga: solo vaya, pise mi iglesia, yo quiero ir a tu iglesia para producir ese rompimiento. Pero él está equivocado, él me quiere llevar cuando la iglesia está construida ya completita. No, llévame antes para producir ese rompimiento. No es cuando ya está construida, es ahora, porque el apóstol no quiere ir cuando todo está bonito. El apóstol quiere ir cuando las cosas no están funcionando bien. El apóstol quiere ir cuando algo está atascado. El apóstol quiere ir cuando no estás creciendo. El apóstol no lo lleves a la inauguración, ahí lleva el pastor. Al apóstol llévalo cuando estás atorado en finanzas, cuando estás atorado en crecimiento, cuando estás atorado porque el apóstol, mira mi piel, estoy chinito. El apóstol está para hacer que lo que está atorado se desatore, para hacer que las finanzas vengan, para que el milagro venga. Eso tiene la cobertura apostólica. ¿Están entendiendo conmigo? Eso es lo que hace una unción apostólica. Y usted como apóstol tiene que entender: voy a ir a ¿qué? A hacer decretos de rompimiento, voy a ir a hacer rompimientos de finanzas, voy a hacer rompimientos de liderazgo. Alguien da un aplauso. Esa es la unción apostólica. Y yo tengo que enseñarle a usted cómo creer en esa unción apostólica, porque el diablo nos quiere quitar esa bendición de tener apóstoles dentro de una iglesia. ¿Cierto o no cierto? Un pastor no tiene el poder de rompimiento. Va y te motiva, pero no trae rompimiento, solo trae motivación. Porque el pastor sí tiene mucha sabiduría, pero no tiene el poder de rompimiento. Todas las
las iglesias que yo voy, hay iglesias que yo voy de 30 miembros, 40 miembros, yo voy y oro, voy a un decreto, voy a una palabra profética, y a los 4 o 5 meses la iglesia se multiplica, se triplica, y la gente dice, pastor, yo no sé qué pasó, pero desde que usted llegó, algo pasó diferente. La gente me dice, cuando yo predico en mi iglesia y hacemos eventos, solo se convierte en 2, pero usted llega y se convierte en 10, se convierte en 20, se convierte en 30, en un culto suyo se convierte en lo que yo convierto en todo el año, claro, porque es el rompimiento apostólico. En un rompimiento apostólico, ¿alguien siente la presencia de Dios? En un rompimiento apostólico hay una aceleración. ¿Cuánta gente aceptó a Cristo anoche? ¿Cuánta gente? No es una campaña de milagros, es un congreso diferente. En una campaña de milagros hemos agarrado 300, 500 personas con una unción apostólica, con una unción pastoral. Se convierte el mismo borracho que se convierte cada semana, cada 15 días, y es el mismo borracho que pasa y se acepta a Cristo, porque no hay un rompimiento. ¿Están acá conmigo? Eso se lo produce un apóstol. El apóstol produce rompimiento, y es hoy un decreto profético. Todo aquello que en tu vida está detenido, hoy se acelera. Todo aquello que está detenido, controlado, hoy se desatora. Todo aquello que ha estado amarrado en tu vida, hoy va a crecer. Hoy declaro como un apóstol que todas las cosas se aceleran. Pastor, lo que usted había creado en un año lo va a crear en poco tiempo. Lo que te había costado mucho tiempo lo va a hacer en poco tiempo. Eso es lo que hace una unción apostólica. Por eso el diablo odia al apóstol, porque el apóstol te lleva donde tú nunca has podido ir. Donde tu sabiduría no llega, llega la unción de un apóstol. Donde tu economía no llega, llega la unción de un apóstol. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Hoy establezco en esta iglesia, hoy establezco en esta ciudad una unción apostólica para que se produzca un rompimiento. ¿Alguien me dice amén? Pregúntenme, Pastor Jorge, pregúntenme, ¿qué pasó anoche? Pregúntenme. Un rompimiento. ¿Cuándo usted ha visto todos los pastores danzando como anoche? ¿Cuándo? Y hubo pastores que dicen, yo nunca había danzado, pero yo sentía danzar. Pues yo no quería decir, pero yo, ¿qué pasó anoche? Un rompimiento. Eso es creado por ese ámbito apostólico, creado por ese ámbito profético, creado por ese rompimiento. Eso lo produce una unción apostólica. ¿Me dicen a mí conmigo? Número que sigue, escribe. Los apóstoles, escriban por favor. Los apóstoles son los que traen el poder sobrenatural a una iglesia. ¿Escucharon? Los apóstoles son los que traen el poder sobrenatural sobre una iglesia. Son apóstoles los que traen el poder sobrenatural a una iglesia. Número que sigue, escriba. Los apóstoles son padres. Esto es bien importante. Los apóstoles siempre son padres de iglesias y de movimientos. Por eso es que cuando usted tiene un pastor, le hace bien difícil decirle papá a un pastor, pero a un apóstol le hace bien fácil decirle papá. Entonces, ¿por qué yo no le puedo decir papá? Claro, porque él tiene